En Ket Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. Ket Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En Ket Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En Ket Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. Ket Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En Ket Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Ixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. Ket Plus Misco. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Con Edgar Romero. Edgar, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, continuamos y bueno, no sé cómo les va por ahí. Espero que el receso que tuvimos de 5 minutitos, pues les haya alcanzado para ir a tomar un cafecito, agüita pura. No sé. Bueno, espero que hayamos recargado un poquito para esta próxima parte. Esto conlleva un poquito más de conceptualización. La siguiente parte, esta segunda parte, vamos a hablar un poco acerca de las normativas, los criterios de selección, justamente lo que nos consultaban ahí nuestros participantes. En la parte de selección, cómo seleccionar, algo muy importante también es las características mismas o especificaciones técnicas de los equipos de protección contra transitorios. Porque recuerden ustedes, pues, nosotros pues ya tenemos cierta experiencia en el ramo y pues nos hemos topado ya con muchos escenarios en donde, dependiendo del tipo de aplicación, pues se ubican las protecciones como tal. Sí hay una reglamentación, vamos a decirlo así, una forma para poder definir cuál es la protección adecuada, ya lo vamos a ver. Y bueno, sepan que en este caso nosotros como empresa estamos comprometidos con el servicio para ustedes y de hecho pues cualquier requerimiento, solicitud, con gusto podemos atenderles ahí, ¿verdad? Y sobre todo pues que tenemos aquí un equipo de ingeniería que se dedica prácticamente a la resolución de este tipo de inconvenientes, ¿verdad? De eventos. Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte. Recuerden, al finalizar, pues vamos a estar trasladándoles a ustedes las herramientas para poder hacer el cálculo de los supresores para determinados escenarios y también la presentación, ¿verdad? Muy bien. Preguntan acá si la sesión va a quedar grabada. Sí, por supuesto que sí.
También vamos a dejar grabada el webinar y también va a estar disponible para nuestros participantes. Muy bien. Vamos entonces. Nos quedamos en esta última parte, en la parte de normativas. Ok. Y bueno, tal vez dentro de las normativas vigentes, hablábamos acerca de las normativas europeas y también las americanas. Y aquí, pues, prácticamente algunas tienen cierta relación directa, ¿sí? Hay algunas definiciones que cambian. Hay unos conceptos, ¿no? Que son los mismos, pero tienen diferente nombre, vamos a decirlo así. Diferente especificación, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Algunas toman algunos criterios, otros criterios, pero importante es definir solamente dos. En esta parte de protección, importante es definir dos. La IS 61643 y la UL 1449. Bueno, y la UL 1449 va muy de la mano con la IEEE 6241, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos son importantes para definir cuáles son los dispositivos, los requisitos, los métodos de ensayo, la selección, los principios de aplicación, ¿verdad? Prácticamente ahí está contenido y definida la parte de selección. Y bueno, en este caso, pues, también los principios de selección y aplicación. Recuerden ustedes que estamos hablando de no fenómenos o eventos relativamente nuevos, recientes. Esto viene de muchos años atrás, ¿no? O sea, siempre han existido, por decirlo así. Y en este caso, pues, se han dado ya ciertos criterios y normativas para poder mitigarlos, limitarlos, eliminarlos y proteger nuestros equipos, ¿verdad? De igual manera, pues, tanto la europea como la americana, repito, pues, van enfocadas directamente a hacer unas guías, hacer guías, ¿no? Para poder proteger los circuitos de baja tensión, en este caso, y las prácticas que son recomendadas para la caracterización, la instalación, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de otras normativas, pues tenemos otras vigentes, ¿no? Pues ahí, pues ya ustedes, pues en su momento lo vamos a saltar ahorita por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces con la presentación. Muy bien. Bueno, terminología. Esta terminología va enfocada más que cualquier otra cosa a las especificaciones técnicas del producto, es decir, del supresor como tal. Y es importante pues comprender cada una de estas características porque eso nos va a dar a nosotros la idea, nos va a dar a nosotros los valores nominales que estamos utilizando y si esa protección es adecuada para determinado entorno, para determinado nivel de protección. Entonces aquí vemos algunas terminologías como voltaje máximo continuo de operación, nivel de protección de voltaje, corriente de cortocircuito, la corriente nominal de descarga por fase, modos de protección, las clases categorías, algunas consideraciones y algunos dispositivos agregados para protección que son seguidores de Ohm. Bueno, les mencionaba que tenemos las dos partes, tanto la americana como la europea. Y en este caso, pues definimos cada uno de ellos en esa terminología dependiendo de la especificación que vamos a tratar del producto. Usted siempre que tome un supresor, le aseguro que usted ve la ficha técnica y va a ver impresa estos valores. Los va a ver ahí en la plaquita, ¿verdad? De hecho, los fabricantes en sus catálogos, y yo les puedo mostrar al final tal vez una hoja técnica, una ficha técnica de las especificaciones de los productos. De hecho, la vamos a ver ahí en una diapositiva y aparecen estos términos, ¿no? Los que voy a mencionar ahorita, que son los más importantes, nos ayudan a poder seleccionar la protección adecuada dependiendo del entorno. Aquí la primera es la corriente de cortocircuito, ¿verdad? En la UL se define como SCCR y en la IS, ISCCR, ¿verdad? Esta corriente de cortocircuito es la capacidad
que puede soportar el dispositivo, el supresor, ante una eventualidad con valores de cortos arriba de los 10 kiloamperios, ¿no? Bueno, eso es relativo y va a ser dependiendo de dónde se dé el evento, ¿no? Sin que se comprometa la seguridad, sin que se comprometa la operatividad del proceso o de los equipos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se da un fallo, una eventualidad de este tipo, el supresor tiene que ser lo suficientemente capaz de soportar esas corrientes de cortocircuito. Y recordemos que no es lo mismo que se dé este evento pues en un tomacorriente de una residencia que está alimentado de un circuito de distribución de la red eléctrica que viene de un poste, de un transformador que tiene una capacidad de 10 kVA, que se dé a la salida de ese transformador o de una subestación. Entonces eso es relativo al punto en donde se da la falla, ¿verdad? Entonces las corrientes de cortocircuito pueden ir, repito, en los órdenes dependiendo de dónde se dé el evento, pues de los 2 kiloamperios, 10 kiloamperios, 100 kiloamperios. Bueno, generalmente y la mayoría de nuestros dispositivos cumplen con la premisa de mantener el valor de cortocircuito, de corriente de cortocircuito en 200 kiloamperios, ¿sí? Ese es el valor que se define por estándar dentro de la mayoría de los dispositivos de protección. 200 kiloamperios, ¿verdad? Bueno, ya dependiendo si es otra tecnología como una vía de chispas o de gas, en este caso, pues va a depender de los valores que estén impresos dependiendo del nivel, ¿verdad? Ya vamos a hablar también de los niveles. Pero creo que estamos claros, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la corriente de cortocircuito que se puede dar. Recordemos que un cortocircuito, Franco, eleva la corriente. Hay una impedancia bajísima, cero. La diferencia potencial hace que el valor de corriente se eleve hasta los órdenes de los miles de amperios, ¿verdad? Ok, el dispositivo tiene que soportar esa corriente. Muy bien, vamos con la corriente máxima o Imax. En el caso de la UL, esta no la reconoce, la IS sí, ¿verdad? Y en este caso, pues, va a depender de los valores de corriente de la onda 820, ¿verdad? Recordemos la curva de prueba 820, ¿verdad? Es decir, que se dé un evento en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Y una remanencia también en un corto periodo de tiempo. Es decir, 8 microsegundos para alcanzar el 100% de su valor máximo y 20 microsegundos para llegar al 50% de su valor. Recordemos que estos eventos están más definidos o categorizados para maniobras, switcheos, ¿verdad? Y por esa razón es que UL en este caso en sus diseños es un poco más agresivo, más robusto, ¿verdad? Porque no está solamente definido para este tipo de maniobras, sino también para eventos como para trabajar ondas 10-350, ¿no? Es decir, descargas electroatmosféricas, ¿sí? Entonces, en este caso, va a depender del valor o la magnitud y se va a definir así, ¿verdad? Como una corriente máxima, también en valores en el orden de los kiloamperios, ¿verdad? Muy bien. Corriente nominal por fase. Y este sí es importantísima. La corriente nominal por fase está definida en las dos normativas, en la UL y en la IS, ¿verdad? Como IN. Bueno, en este caso es el valor de la corriente, ¿sí? Que el dispositivo puede soportar, ¿verdad? Bajo la misma, bajo el mismo valor de la curva de prueba. Pero en este caso son valores repetitivos, es decir, en los test de prueba no es un evento aislado, sino que son, en las pruebas no son 15 impulsos que se le inyectan con una onda 820 con niveles limitados a 20 kiloamperios, ¿verdad? En cada una de las dos. Entonces, se inyectan valores de 20 kiloamperios repetitivos al componente y en este caso, si el componente soporta repetitivamente estos valores, se define en ese valor la corriente nominal por fase. Estos ya son los valores de corriente nominal
que están datados o expresos en las especificaciones del supresor. Es ahí cuando hablamos entonces de que si es un supresor de 10 kiloamperios, si es un supresor de 40 kiloamperios, si es un supresor de 100, de 200, de 600 kiloamperios, porque los hay, ¿no? Entonces, este valor es importante porque nos define entonces cuál es el valor nominal de corriente de descarga por fase. Es decir, lo que el componente puede switchar, lo que el componente puede dejar pasar a través de, ¿sí? En un evento como este, ¿verdad? El voltaje máximo de operación continuo. Bueno, en este caso, dependiendo también de los niveles de tensión que estemos manejando en los modos de protección, que ya vamos a hablar también más adelante de esto, puede hacer que la falla se dé de línea a tierra, ¿no? O que se dé el de línea a línea, o de línea a neutro. No sabemos exactamente. O que fluya directamente de la tierra hacia el neutro, que están interconectados y que ahí se interconecten. Bueno, en este caso, cada uno de esos puntos tiene una diferencia de potencial nominal como tal. Entonces, dependiendo de dónde yo vaya a interconectar mi dispositivo de protección, debo de conocer cuál es el valor nominal de operación de ese punto, porque en base a esto yo tengo que definir el voltaje máximo de operación continuo, ¿verdad? Que en este caso es la tensión máxima que puede soportar el componente sin que el equipo falle. No es que el supresor como tal vaya a regular esa sobretensión que se está generando si en este caso se diera, ¿no? Y que sea temporal. Si ese fuera el caso, y suponiendo, ¿no? Que tenemos una instalación monofásica, 120 voltios de línea neutro, y se da ahí el evento, y el evento, pues, en este caso, crea una elevación temporal de voltaje que supera los 180 voltios, mi dispositivo probablemente, si está bien diseñado y adecuado para esa instalación, va a tener como máximo 150 voltios de voltaje máximo de operación continua. Entonces, en este caso, el efecto que va a provocar el supresor, el componente es que se va a degradar, ¿no? Va a empezar a incinerarse, ¿verdad? Como producto de esa sobretensión sostenida, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto es importante y le voy a decir por qué. Porque dependiendo de los modos de protección hablemos de la interconexión entre líneas, neutro, tierra, de los circuitos, ¿no? En este caso, dependiendo del sistema de tensión que usted vaya a utilizar, usted tiene que poner la protección adecuada para ese sistema. Si es un circuito monofásico, usted tiene que saber cuántos modos de protección le va a colocar a ese circuito, ¿no? O ya sea el equipo que usted esté conectando a ese sistema debe de estar protegido, en este caso, en los modos en el que están conectados. Y tiene que saber usted cuál es el nivel de tensión operativa ahí, nominal, para poder definir cuál es el supresor adecuado para ese nivel. Ha pasado, ¿no? Y nos ha tocado en una experiencia, ¿no? En donde se hizo una interconexión de un supresor a un sistema trifásico, el comúnmente llamado Delta High, ¿no? Y bueno, este es muy utilizado, ¿no? En la industria, en donde tenemos una línea diferencial. Entonces, tenemos las tres fases, dos fases que están interconectadas con mismos valores de tensión y una fase alta, ¿no? Como le llaman la fase caliente. En este caso, esta fase tiene un valor diferente de tensión nominal respecto a neutro o respecto al conductor de tierra. Y es un valor más alto que las otras dos fases. Y bueno, en este caso se instaló el supresor y era para un circuito balanceado y ¡fum! Se incineró, se quemó instantáneamente, se conectó y se fue. ¿Por qué razón? Porque hay que definir, hay que tener claro que este valor de voltaje máximo de operación continua tiene que estar dedicado para la interconexión dependiendo de dónde tengamos los modos de protección, ¿verdad? Entonces usted lo va a ver definido
en el equipo, en el producto, como MCOB, ¿verdad? Voltaje máximo de operación continuo en UL y en IS como UC, ¿verdad? Ahora hablemos entonces de las categorías de protección, ¿verdad? Porque aquí entonces ya vamos a adentrarnos un poquito a los criterios de selección. Aquí estamos observando diferentes puntos de interconexión en la instalación. Tanto UL como IS tienen sus propios criterios para definirlos. Entonces, en estas clases y categorías, UL pues lo define como tipo 1, tipo 2, tipo 3 e incluso tipo 4. Ya vamos a hablar de esto. El tipo 1, hablemos de la normativa UL. En el caso de la UL tenemos el tipo 1 que puede ser utilizado en todos los puntos de la instalación. Entonces, si usted utiliza un supresor donde las especificaciones dice, este es tipo 1, quiere decir que ese está capacitado, bueno, si está bajo normativa UL, ese está capacitado para poder ser instalado en cualquier punto de la instalación. Claro, respetando los criterios anteriormente vistos, ¿verdad? Capacidad nominal de corriente de descarga, corriente de cortocircuito, voltaje máximo de operación continuo, ¿verdad? Ok, quiere decir que se puede instalar directamente en el punto de entrega, es decir, a la salida de la subestación o el transformador, se puede instalar directamente en donde está el tablero de distribución y se puede instalar dentro de la instalación en los equipos propiamente, ¿verdad? Tenemos el tipo 2, que este va desde el suministro o la entrada principal para los equipos aguas abajo. Entonces estamos hablando de que este no es aplicable para la instalación directamente en el punto de entrega, ¿verdad? Es decir, a la salida del transformador. Este tipo 2 no se recomienda para esto, ¿verdad? Sino desde los tableros de distribución y aguas abajo hacia los equipos. Y el tipo 3, que ya son protecciones dedicadas, específicas para nuestros equipos. Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué estas categorías, estas clases, no? ¿Por qué los tipos? Bueno, importante es saberlo. Y nosotros, bueno, de hecho, lo voy a mencionar más adelante. En la parte de protección en cascada, ¿no? Y es que aquí requerimos de que el transitorio, si viene desde la red, pueda ser disipado de la forma correcta y adecuada, mitigado en cada uno de los puntos, porque recuerden, siempre que hay un evento de impulso, ¿verdad? Siempre hay voltaje remanente. El supresor que va a estar instalado aquí va a hacer un recorte, pero el nivel de tensión que él logró limitar aquí puede afectar a los equipos que están acá. No a los equipos que están aquí, porque esa es su función, proteger a los equipos que están cerca de él, cerca de la conexión en donde está instalado. Los que están por debajo y que, como ustedes pueden observarlo aquí, haya una distancia mayor a 10 metros, ¿verdad?, de ese punto de protección, se debe de considerar otra protección adelante. Ahora, alguien dirá, bueno, sí, es que eso pues puede aumentar el costo de la protección. De hecho, quiero decirle que en la mayoría de países europeos, con la normativa, en cada punto de distribución hay un supresor. Y esto no es porque se quiera o se pretenda pues tener un rédito, una ganancia de la venta de sus equipos, sino que es por criterio de protección. Luego los 10 metros, ¿sí? Las oscilaciones que se dan a través del conductor por esa distancia aumentan el valor de impedancia, y si la corriente es alta puede provocar sobretensiones altas en el otro punto de entrega, ¿sí? Entonces el voltaje puede aumentar, el voltaje remanente que viene del primer punto de mitigación puede aumentar considerablemente a través de esa distancia. Entonces acá es recomendable que se mantenga ese criterio, es decir, en cada punto de la instalación colocar un supresor dedicado y adecuado para ese punto. El tipo 4, pues lo vemos acá, es una combinación. En este caso el tipo 4 es un componente y hay supresores así, ¿no?, que están diseñados para
cumplir las dos funciones, tanto el tipo 1 como el tipo 2. ¿Verdad? Esto es una protección bastante completa, adecuada y sobre todo en instalaciones en donde hay pararrayos puestos, instalados. ¿Por qué razón? Porque es más probable, ¿sí? No es poco probable, sino más probable que las descargas caigan cerca de donde está la instalación. Entonces, en este caso, sí hay que considerar una protección tipo 1 asociada a un tipo 2 para poder mitigar el efecto secundario de esa descarga, ¿verdad? Entonces, esto es muy útil. Ahora, si nos vamos ahora a la IS, ¿no? Estos están definidos por clases. Y tenemos clase 1, clase 2 y clase 3, ¿verdad? Y aquí sí prácticamente hay una separación muy marcada entre cada una de las clases, ¿verdad? La clase 1, pues solamente para la parte de suministro, clase 2, o una combinación de 1 y 2, para la parte de los tableros de distribución, equipos pesados, y en la clase 3, dedicado para equipos específicos, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos los niveles de protección. Ya esta parte ya la vamos finalizando y vamos a entrar entonces al siguiente punto. Los niveles de protección. Recordemos y hablamos precisamente de los voltajes en remanentes, ¿no? De la protección que deben de considerarse aguas abajo en cada uno de los puntos de la instalación. Bueno, en este caso, el nivel de protección de tensión, VPR, ¿sí? Es el valor momentáneo más alto que puede soportar el dispositivo, ¿sí? En un corto periodo de tiempo. Es un nivel de sobretensión, ¿verdad? Que en este caso, dependiendo de la impedancia del circuito, recuerden ustedes que eso va a variar, ¿no? Puede variar, dependiendo del evento, eso puede variar. Y el dispositivo tiene que tener la suficiente capacidad, ¿no? Para poder enganchar a esa sobretensión y limitarla, ¿sí? Mientras más bajo, oiga, mientras más bajo sea el valor de BPR o UP, ¿sí? Mejor va a ser la protección dedicada, ¿sí? Porque recuerde usted que en este caso el dispositivo, repito, tiene una impedancia que es variable, ¿no? Y dependiendo de la corriente que esté fluyendo a través de él en las terminales, ¿sí? Puede hacer que ese voltaje se pueda elevar demasiado. Y en este caso, pues, si el valor de tensión al que está definido el supresor o la protección es bajo, quiere decir que no va a permitir que afecte al equipo, a la carga, ¿verdad? Es decir, lo va a enganchar antes, lo va a detener antes de que se dé el fallo, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano con un punto que vamos a ver aquí. Véalo usted. Es importante que la protección esté lo más cercana posible al circuito que está protegiendo, a la carga que está protegiendo. Más cercana en el sentido de la distancia y la impedancia que se pueda generar en el recorrido de la falla. Usted puede observar acá, podemos ver acá. Bueno, esta es una famosa regla que se maneja, la regla de los 50 centímetros, ¿verdad? Es decir, tenemos la carga sensible y a la par de esta carga tenemos el dispositivo de protección. Ese dispositivo de protección o supresor está conectado de fase a tierra. Y así está la carga también. Está protegida así. ¿Sí? Y bueno, aquí nosotros tenemos el BPR o UP, es decir, el valor de voltaje nominal, ¿sí? De descarga que tiene este componente. Bueno, pero si en este caso yo tengo un conductor interconectado desde la fase hacia el dispositivo y del dispositivo hacia el otro punto de interconexión que es tierra, estos valores de impedancia se van sumando, ¿sí? Y bueno, vamos a tener voltajes por punto. Pensemos que el nivel de BPR de este equipo sea 1.5 kilovoltios, ¿no? Muy bien. Tenemos un valor pues más o menos adecuado a la protección. Pero en este caso, si la descarga, si usted observa acá y la descarga
puede ser que venga en el orden de los 10 kiloamperios, ¿no? Y tenemos ese valor de corriente fluyendo a través del circuito. Cuanto más distancia exista en los conductores, pues va a haber más impedancia, ¿no? Y en este caso, el tiempo de respuesta y el valor de voltaje se va a elevar considerablemente. Si fuera este caso, ¿no? Y tuviéramos nosotros, pues, 10,000 amperios, ¿no? De corriente fluyendo a través de ese dispositivo. Y nosotros tuviésemos, en este caso, un BPR de 1.5 kilovoltios. Pero pensemos en este caso, bueno, podríamos pensar que la resistencia que tenemos en este circuito, o la impedancia, perdón, que tenemos en este circuito interconectado, es de 5 ohms. Entonces, si nosotros tenemos 5 ohms acá, porque este dispositivo no está conectado a la par de la carga, sino que está a 10 metros, está a 2 metros, no está cercano. Entonces, vamos a aumentar el nivel de impedancia. Y en este caso, el valor de voltaje se va a elevar considerablemente porque va a ser la suma prácticamente de los niveles de tensión y las impedancias del circuito. Y bueno, en este caso, si fuera este ejemplo, estamos hablando que vamos a tener 2,000 voltios, ¿no? Fluyendo a través de este componente y no va a ser lo suficientemente capaz de poder anclarse. Ese voltaje, entonces sí va a llegar a la carga. El supresor no va a ser lo suficientemente capaz de poder limitar ese nivel de sobretensión instantáneo. Entonces, es importante que se mantenga siempre, en el caso de la interconexión, una cercanía a la instalación, al punto de protección, que no sobrepase los 50 centímetros. Es decir, que de la línea que alimenta la protección o el disyuntor que va a proteger, o el interruptor que va a proteger el supresor como mecanismo de desconexión, tenga una distancia no mayor desde el punto de interconexión hasta la puesta a tierra, menos de 50 centímetros, ¿verdad? Por eso usted puede darse cuenta que algunos dispositivos de protección vienen precableados. Generalmente la normativa UL en la IEEE viene definida así, ¿verdad? Esos equipos robustos ya vienen precableados con los niveles o los modos de protección definidos por cada uno de los valores de fase, pero usted se puede dar cuenta que los cables que se conectan a ese supresor no tienen más de 10, 20 centímetros, ¿no? Y usted dirá, ah, tan chiquito el cable, ¿verdad? Pero obviamente esos equipos están diseñados para instalarse dentro de los gabinetes de protección cercanos, ¿no? O a la par de los dispositivos de accionamiento o de las cargas, ¿no? Entonces hay que respetar esto, ¿verdad? Por simple lógica hay que respetar que no debe excederse la distancia, ¿no? De la instalación del supresor al punto de protección. Hemos tenido la experiencia de observar que, bueno, en un cuartito están todos los dispositivos de seccionamiento, las cargas y todo, y el supresor está en otro cuarto, ¿no? Y no, es que fíjese que yo quería monitoreo, ahí quería ver si estaba funcionando o no, y pues por eso lo pusimos en este cuarto aparte, o lo colocamos así porque no nos daban los cables y tuvimos que extenderlo. Ojo con esto, importante. Recuerde, si este criterio no se cumple, entonces por demás está la protección. Muy bien. Como ya vamos definiendo entonces los niveles de protección, los tipos de protección dependiendo del punto de entrega, ¿no? Vamos a regresar un poquito aquí en la diapositiva, recordemos, y vamos a trabajar específicamente ahorita con L. Entonces vemos aquí tipo 1, 2, 3 y 4. 1 para toda la instalación, 2 tableros de distribución, aguas abajo, 3 protecciones dedicadas. Muy bien, entonces aquí ya observamos algunas soluciones dependiendo del tipo de la categoría, clase de protección en donde se va a ubicar, ¿no? Y acá podemos ver que el diodo supresor de silicio, ¿verdad?, que es este componente que lo vimos al inicio, está diseñado para
switcheos o maniobras. Es decir, el 80% de los eventos que se dan dentro de las instalaciones, eventos transitorios, ¿verdad? Es decir, la mayoría. Bueno, en este caso, los biosupresores de silicio, ¿verdad? Están definidos para cumplir con esa protección dedicada, ¿verdad? Tienen valores BPR bajos, ¿verdad? Incluso aquí casi que se puede observar el valor de este dispositivo. De hecho, este está diseñado para protección de señales, señales de control. Y usted puede observar acá, bueno, no sé si se logra ver, yo lo logro ver acá, tiene una tensión nominal, un BPR de 5 voltios. O sea, es para señales, ¿no? 5 voltios, imaginen. Tenemos una corriente nominal, una IN de 5 kiloamperios, ¿sí? Muy bien. Bueno, no logro observar más datos ahí. Básicamente eso es, ¿verdad? Entonces, este tipo de dispositivos están diseñados, y son clase 3 porque están diseñados, tipo 3, porque están diseñados para aplicaciones específicas, para un punto cercano al equipo como tal que se está protegiendo. Tenemos también los descargadores de gas. Estos ya son robustos, obviamente, pues porque están diseñados para instalarse en el punto de entrega. Y sobre todo, recuerde usted, donde hay protección con pararrayos instalado, ¿verdad? Protección catódica. Ahí donde necesitamos nosotros acuerpar, ¿no? Que la descarga no nos afecte la instalación, pues aquí utilizamos este tipo de supresor. Y los de óxido metálico, ¿verdad? Que son varistores, que en este caso, pues, son clase 2 y pueden utilizarse en clase 3 también, o tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Que de la misma manera, pues, tienen especificaciones de acuerdo a la curva de prueba 820, ¿sí? Por fase. Muy bien. Hablemos un poco entonces de cada una de las tecnologías, así rápidamente en detalle. Los descargadores de gas. Bueno, en este caso son equipos robustos, ¿verdad? Es un cuerpo cerámico, tiene gas neón o argón en su interior. Pueden ser de 2 o 3 terminales, pues, dependiendo del tipo de conexión que tenga. Y la función es que cuando se exceda el nivel de tensión en las terminales, se rompe la rigidez dieléctrica del gas. Y en este caso crea una vía directa de conducción a través de él. ¿Verdad? Muy simple. Incluso está la otra tecnología que es el spark gap. Este es similar, solo que este no utiliza gas en su interior, sino que solamente es una vía de chispa. Es decir, hay una recámara de aire entre 2 terminales, y en este caso, cuando se rompe esa rigidez dieléctrica del aire y las terminales, se produce un arco, ¿sí? Este arco, pues, obviamente es para protección principal, ¿no? Estamos hablando de tipo 1. Puede soportar altos niveles de descarga, ¿verdad? Están diseñados para altos niveles de descarga. Entonces, como usted lo puede observar acá, ¿verdad? Aumenta la tensión y cuando él detecta el nivel máximo, ¿verdad? Del arco, automáticamente él cambia la rigidez y entra en funcionamiento. Se pone en corto, vamos a decirlo así. Y prácticamente disipa y descarga el nivel de sobretensión. Los comúnmente utilizados y conocidos varistores de óxido metálico, que en su mayoría son los que más se utilizan y frecuentemente se utilizan en las instalaciones, ¿verdad? Tiene, pues, en este caso se definen como un componente electrónico cuya resistencia o valor óhmico, ¿verdad? Impedancia, varía según esos niveles de tensión. Cuando se presenta un nivel de voltaje excesivo, cambian su resistencia, ¿verdad? Y en este caso, pues, sirven también como un mecanismo de drenaje, ¿verdad? Para la descarga. Es no lineal, actúa en cortos periodos de tiempo. O sea, su tiempo de respuesta ya es un poquito mayor que la de los descargadores de gas o los spark gap, ¿verdad? Pero, en efecto, este ya pues maneja niveles de corriente ya menores, ¿verdad? O sea, los niveles de corriente, sí, son menores. Aquí observamos nosotros los valores de corriente que van aumentando, ¿verdad? Progresivamente en relación al nivel de tensión, ¿verdad? Y bueno, cuando llega al punto, digamos, de
de alta resistencia se rompe ese valor y automáticamente ofrece un valor de baja resistencia para disipar el nivel de sobretensión tal. Ahora, decía, ¿no? Que son los más comúnmente utilizados en las instalaciones. Aquí podemos ver nosotros una imagen donde vemos este dispositivo, pues ya vamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos aquí un MCOV, voltaje máximo continuo de operación de 150 voltios. La corriente nominal es de 20 kiloamperios, ¿verdad? En curva 820. La corriente máxima es de 50 kiloamperios, ¿verdad? Esta corriente máxima, recordemos, ¿verdad? Es bajo efectos de eventos de maniobras, ¿verdad? De valores bajos de corriente, ¿verdad? De descarga, pruebas de descarga bajos, ¿verdad? Porque vemos aquí que el BPR es de 6 kilovoltios, es decir, 600 voltios. Y la corriente de cortocircuito de 200 kiloamperios, ¿verdad? Eso es general en todos los dispositivos de ProSwitch, ¿verdad? Recordemos, es comúnmente utilizado porque el tiempo de respuesta es mayor, es más rápido, pero también, recordemos, no puede manejar niveles de corrientes muy altos. Por eso se utilizan como protecciones intermedias, tipo 2, tipo 3. Los diodos supresores de silicio, hablamos un poquito más de esto también. Bueno, en este caso, son ya protecciones dedicadas, ¿verdad? Las variaciones de voltaje de la fuente de alimentación pueden afectar directamente, digamos, su resistencia, ¿verdad? En este caso, pues como es un diodo, pues va a responder directamente a un valor de sobretensión máximo, ¿verdad? En donde prácticamente el voltaje viene de regreso, ¿no? Es prácticamente como una forma de válvula, ¿no? Por ser un diodo, pues trabaja como una válvula. Al detectar un nivel de sobretensión en los extremos, pues se rompe prácticamente el paso, ¿no? El recorte de la onda y pues hace prácticamente un paso en reversa, ¿no? Permitiendo pues flujo de la descarga a través de él. Obviamente este no puede manejar niveles tan altos de energía y por eso son protecciones dedicadas. Eso sí, el tiempo de respuesta es alto, ¿verdad? Y por eso es importante para equipos críticos, sensibles. Hablábamos entonces también de los modos de protección y ya pues entendiendo el concepto, esto va definido, especificado pues para los diferentes tipos de interconexión o conexión que se dan en la instalación. Como ejemplos, pues línea neutro, línea tierra, neutro a tierra, línea a línea, ¿verdad? Aquí podemos observar un gráfico donde tenemos modos de protección dependiendo del tipo de instalación, en este caso, o configuración del sistema. Si tenemos equipos en la instalación que utilicen prácticamente todos los puntos de interconexión, neutro, líneas, fases y la puesta a tierra, pues en este caso, nosotros requerimos de una protección completa, total, ¿verdad? Entonces, en este caso, para el sistema estrella, que tiene fase A, B, C, conductor de neutro y tierra, utilizamos 10 modos de protección disponibles. Es decir, una protección por cada uno de los diferentes valores o diferencias de potencial que pueden existir. Porque no sabemos por dónde va a entrar el transitorio. No sabemos de dónde viene. No sabemos para dónde va. Pero sí sabemos que nos va a afectar. Entonces, por esa misma razón es que necesitamos, en este caso, estar prácticamente cubiertos con la protección, ¿verdad? Este es para la parte de un sistema en estrella. También tenemos un sistema en estrella en donde solo tenemos 3 modos de protección, es decir, de fase a tierra. Esto es muy común en los dispositivos modulares, ¿verdad? Los dispositivos modulares, generalmente esto es por norma europea IEC, donde los dispositivos modulares vienen únicamente de línea a tierra, ¿verdad? Y entonces ahí hay que determinar si en este caso los equipos que están interconectados cumplen con esta configuración. Si en la instalación no requiero de una protección entre fases porque no va a existir un transitorio
entre fases o entre fase y neutro, y solamente entre fase y tierra, esta protección es adecuada, ¿verdad? Entonces, mi equipo está conectado solo a las fases y como protección secundaria a puesta a tierra. También tenemos el otro modo, que puede ser de fase a neutro, fase a tierra, ¿verdad? Y también, pues, son 4 modos, ¿no? En este caso, para definir los modos, que son 4, tenemos fase A, a neutro, fase B a neutro, fase C a neutro, ¿verdad? Y también tenemos la puesta a tierra a neutro, ¿verdad? Entonces, ahí indirectamente estamos protegiendo todos los circuitos contra una eventualidad hacia el neutro o del neutro a tierra e indirectamente a las fases, ¿verdad? Bueno, otro sistema puede ser este, ¿no? De 7 modos protegidos, de línea neutro, de línea a tierra y de neutro a tierra. Bueno, ok, me detengo acá y solo quiero hacer hincapié en algo. No es que solamente exista esta configuración, este sistema de distribución. Hay otros, ¿no? Pero dependiendo de en qué puntos haya protección, así van a ser la cantidad de modos. Recuerde usted, muchos fabricantes y muchas empresas, ¿no? Definen sus productos dependiendo de modos de protección dedicados. Entonces, puede hacer de que usted no tenga cubierta el total de su protección o todos los modos de protección indiscriminadamente, pues usted tal vez no lo desconoce o no sabe que deben de estar protegidos así. Entonces, hago hincapié en esto. Sí es importante saber que entre cada uno de los puntos, si el equipo que usted está protegiendo lo requiere, hay que instalar protección como tal con los modos adecuados. Y también pues tenemos otra posibilidad de protección. Esto es para modelos específicos en donde se tiene una tecnología de filtro seguidor de onda. Bueno, esto también está definido en una de las normativas de la UL, es la 1283, ¿verdad? Y lo que pretende esta tecnología es crear un envolvente, como lo puede ver usted acá. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Tenemos aquí un envolvente en la forma de onda. Y tenemos una ventana, ¿no? Acá, en donde este envolvente pues crea un nivel de supresión, en donde cualquier alteración que se presente, él la puede limitar, ¿verdad? Entonces, es más efectiva. Pero claro está, estamos hablando de niveles de protección donde no haya una alta cantidad de energía. ¿Por qué razón? Porque obviamente los dispositivos no tienen la capacidad de poder manejar este tipo de energía como tal. Entonces, aquí generalmente se aplica para equipos tipo 2 y 3, ¿no? O sea, tipo 2 y 3, nada más. Tipo 1 no, ¿verdad? Esto está fuera de la normativa. Y de hecho, en la mayoría de casos, la idea de utilizar este tipo de dispositivo de protección, este filtro seguidor, es para limitar ruido eléctrico que se puede dar en las líneas, ¿no? Interferencias de radiofrecuencia que se den, ¿verdad? Básicamente para ese cometido. Bueno, algunas consideraciones importantes en la definición de los dispositivos de protección. La distancia, ya hablamos de esto, pero de acuerdo a la normativa IS 6164312, al existir distancias entre los dispositivos de protección y el equipo que vamos a proteger sea muy grande, ¿no? Esto ya decía yo anteriormente que se pueden generar sobrevoltajes altos a los niveles de protección para los que están definidos los dispositivos de protección. Y esto puede ser a razón de la distancia que existe entre un punto de protección a otro. Entonces, recordemos, no es por tema económico, no es porque quiera vender más, es por criterio técnico, que en la instalación, si yo coloco una protección en este punto, en un circuito eléctrico, y el circuito aguas abajo, depende de este, pero supera una distancia de 10 metros, es necesario instalar una protección en este punto también, ¿sí? Para limitar las sobretensiones que se puedan generar a razón o a raíz de la distancia, de la impedancia que se pueda generar a través de esa distancia. Porque recuerde usted, y ya lo habíamos mencionado, una descarga impacta acá y el supresor que está instalado aquí va a limitar el nivel de tensión, pero siempre hay un voltaje remanente y este va a viajar.
y se puede encontrar aquí con un dispositivo que no soporte ese nivel de tensión y se puede dañar. Entonces, importante, ¿sí? Otra consideración, y ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Son los niveles de protección, ¿verdad? Y esto según la IS 6364 define niveles de tensión o impulso que se puedan generar dependiendo del tipo o la categoría de la instalación. Y bueno, por normativa, ¿no? Está definida como tensión nominal 220, 380, 380, 660, o sistemas monofásicos en 220. Cada una de las categorías, véalo usted, está definida para poder detectar o poder soportar niveles de sobretensión, impulsos en estos órdenes. Para la categoría 4, es decir, el tipo 1, ¿sí? 6 kilovoltios y 8 kilovoltios, ¿sí? Es decir, desde la entrada principal, estos son los valores que los dispositivos, oiga bien, los dispositivos de switcheo, los interruptores, etcétera, etcétera, pueden soportar. Ellos pueden soportar estos niveles de sobretensión, de impulso, dependiendo del tipo. Entonces aquí, 6 y 8 kilovoltios. Ah, bueno, si ese es entonces el nivel de tensión que va a soportar en la categoría 4, tipo 1, los dispositivos, entonces quiere decir que yo el supresor lo tengo que considerar para este punto, ¿sí? Que esté por debajo de esta tensión de impulso para poder limitarla, ¿sí? Porque se puede dar, pero el equipo lo va a soportar, pero para no comprometer la integridad del equipo, entonces aquí tendría yo que seleccionar, por ejemplo, si es para este nivel de tensión, 6 kilovoltios, entonces tendría que definir yo una protección de 4 kilovoltios, ¿no? ¿Sí? De 5 kilovoltios. Mientras más bajo sea el valor BPR o UP, mejor. Pero claro, eso implica que el equipo tiene que ser más robusto, ¿verdad? Muy bien. En categoría 3 y 2, vemos valores de 4, 6 kilovoltios, 2.5, 4 kilovoltios para el tipo 2. En este caso, el tipo 2 ya son cuadros general de distribución. Estamos hablando de interruptores más pequeños, de dispositivos de maniobra. Incluso pueden ser ya dispositivos como tal, equipos como tal, que puedan soportar estos niveles de sobretensión de impulso. 4 kilovoltios para 220, 380, 6 kilovoltios, hasta 660 voltios, ¿no? Igual 2.5 kilovoltios y 4. En este caso, si fuera así, entonces, si yo tengo una red y tengo mi equipo conectado a 480 voltios, ¿sí? Y está interconectado a un tablero de distribución, cercano al tablero de distribución, y el equipo está diseñado para soportar un impulso de 4 kilovoltios, entonces yo le tengo que colocar allí, perdón, una protección de 2 kilovoltios. ¿No? Bueno, generalmente se podría definir como el 50% de ese valor, ¿no? Y en la categoría 1, pues ya son circuitos dedicados, 1.5 kilovoltios, 2.5 kilovoltios, es decir, en niveles de tensión más bajos, pero también con impulsos altos. Incluso en una de las pruebas que se efectuaron y se vieron a través del osciloscopio, un contactor conectado a 24 voltios AC estaba switchando una carga, generaba impulsos de hasta 1000 voltios. Es decir, esto sí se cumple. En la realidad sí se cumple. O sea, los eventos transitorios y que sean dentro de las instalaciones se cumplen. Entonces, por esa razón es que hay que proteger los equipos contra estas eventualidades.